Concepto de polimorfismo. El polimorfismo, en cuanto a programación de objetos se refiere, lo podemos entender como la posibilidad de definir diferentes clases cuyos métodos o atributos son idénticos, sin embargo al ejecutarse se comportan de diferente manera. El polimorfismo lo podemos aplicar tanto en funciones como en tipos de datos. A partir de esto nacen dos términos. El primero es funciones polimórficas, los cuales se pueden aplicar a diferentes tipos de datos, y el otro es tipos polimórficos, que son datos en los que al menos un elemento no está especificado. Concepto de constructor. Un constructor inicializa o inicia un objeto cuando éste se crea. Tiene como característica principal que su nombre es el mismo que el de su clase y es básicamente similar a un método. Sin embargo, los constructores no tienen un tipo de devolución tan claro o explícito. Todas las clases tienen constructores, ya sea que nosotros definamos una o que Java nos proporcione automáticamente un constructor predeterminado. ¿Qué se requiere para interactuar y comunicarse entre clases? Pues esto se podría decir como la interfaz perfecta. La manera en que los objetos pueden comunicarse con otros es mediante el paso de mensajes. Sí, mensajes, pero no como los conocemos en la vida cotidiana. No son textos como en un chat o una carta enviada por un correo, WhatsApp, Messenger, no, nada de eso. Más bien se trata de interfaces específicas que deben ser bien diseñadas a la hora de describir el comportamiento del objeto en la definición de una clase. Son interfaces perfectas porque sirven para lo necesario, ya sea para recibir uno o más datos, y tal vez generar una respuesta o simplemente hacer algo internamente para consecuencia de la indicación por parte de otro objeto. Una interfaz se define como una conexión o una frontera común entre dos sistemas independientes. En esta definición, los sistemas independientes son los objetos y la conexión o frontera, que serían algunos métodos, recordando que estos se definen como el comportamiento. Entendemos entonces que los mensajes son llamadas a métodos. Un objeto se define como los objetos que requiere para la conexión, mientras que otro es capaz de entregarlos en el formato requerido para obtener una respuesta o simplemente para comunicar algo sin esperar que le respondan, o sea, simplemente se entregan los datos. Sin embargo, no siempre es necesario intercambiar datos. En algunos de los casos la interfaz consta de una simple llamada a un método sin argumentos, decirle al otro objeto que haga algo. Concepto de herencia. Es la capacidad para crear clases que contengan métodos y atributos de otras clases previamente realizadas. Nos es útil en casos, por ejemplo, en los que tengamos que tener varias clases que incluyan alguna característica en común. Con esto nos podemos evitar el estar transcribiendo otra vez lo mismo, y también nos sirve para dar mantenimiento a diferentes aplicaciones, ya que podemos hacer que una clase tenga las características y la funcionalidad de otras clases anteriores y además adquirir las suyas propias. ¿Qué es una subclase? La clase que hereda la otra clase se le conoce como subclase. También se le puede conocer como clase derivada, una clase extendida o clase hija. La subclase puede agregar sus propios campos y métodos, además de los campos y métodos que ya tiene la superclase. Redefinir un método heredado significa volverlo a escribir en la subclase con el mismo nombre, la misma lista de parámetros y el mismo tipo de valor retornado que tenía en la superclase o en la clase base, dicho de otra forma, y su cuerpo será adaptado a las necesidades de la subclase.
Una superclase pues es una clase la cual hereda sus características y sus métodos, al igual que sus atributos, a las clases que se extienden de ella, a las cuales les vamos a llamar subclases. Generalmente estas superclases se tratan de una clase principal y de otras subclases que utilizan los ya mencionados métodos y atributos de la clase principal. Esto está ligado a la herencia y al polimorfismo, ya que para obtener diferentes resultados se utiliza una misma instrucción base. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar subclases y superclases en Java? Principalmente se utilizan para ayudar al programador a ahorrar tiempo en la creación del código. Esto debido a que la superclase o la clase principal tiene instrucciones base que le ayudan a las demás subclases que heredan de ella para poder realizar algunos procesos, pero esto añadiendo su propio comportamiento o modificando un poco el de la superclase.